Señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al acto de incorporación del profesor Oscar Adelmo Botazo como miembro correspondiente nacional de la Academia de Medicina. Se encuentran presentes en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, señor vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, odontólogo Darío Macía, el señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, profesor doctor Jorge Luis Molinas, el señor director del Centro Científico Tecnológico CONICET Rosario, doctor Florencio Podestá, el señor secretario general de la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario, profesor doctor Rafael Pineda, profesor doctor Hugo Tano, el señor secretario general de la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario, profesor doctor Rafael Pineda, y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, profesor doctor Rafael Pineda, el señor director de publicaciones y expresidente del Círculo Médico y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, académico Julio Ariel Sánchez, la señora miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, asesora de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe y exministra de Salud de Santa Fe, doctora Andrea Uboldi, el señor secretario general de la Universidad Nacional de Rosario, ingeniero agrónomo Guillermo Montero, la señora secretaria del Área de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Rosario, licenciada Elena Gasparri, la señora directora de Promoción Científica de la Universidad Nacional de Rosario, doctora Julia Alejandra Crico, la señora presidente del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, abogada Sandra Frustagli, y la señora coordinadora del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Rosario, doctora Miriam Pires. También se encuentran de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, la secretaria académica, magíster Susana Villarreal, el señor secretario financiero, señor Guillermo Mujica, la señora secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación y ex vicedirectora del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, CONICET, doctora María Luisa Bay, el señor director de la Escuela de Graduados, doctor Pablo Arias, la señora directora del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, CONICET, doctora Ana Rosa Pérez, el señor director del Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos, doctor Osvaldo Garroc, bioquímico Gustavo Chapo, familiares y amigos del doctor Oscar Botazo. Además, nos distinguen con su presencia en Córdoba la señora presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, doctora Beatriz Caputo, y en Buenos Aires, el señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias de la Empresa y Sociales, doctor Carlos Spector, la señora directora del Instituto de Medicina Experimental de la Academia Nacional de Medicina, doctora Marina Palermo, presidentes y representantes de las academias nacionales, expresidentes de la Academia Nacional de Medicina, miembros del Consejo de Administración, asesores y académicos. Para la apertura formal del acto, vamos a escuchar la palabra del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico Antonio Raúl de los Santos. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy es un día de gran alegría para la Academia Nacional de Medicina. Por decisión unánime del plenario académico, el doctor Oscar Adelmo Botazo se ha de incorporar como miembro correspondiente nacional. La incorporación de un nuevo miembro es un hecho trascendente que vivifica nuestra tarea y enriquece la misión de servicio de nuestra casa, que desde su fundación en 1822, según reza su decreto de creación,
debe propender al arreglo de la medicina. Resulta muy simbólico que la incorporación del doctor Bottasso a la academia tenga como marco un aula de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que recibió a Oscar, estudiante de 17 años, y le brindó un medio propicio para su crecimiento y desarrollo humano, profesional y científico. El doctor Bottasso nació en Villa Amelia, pequeña localidad próxima a Rosario, el 2 de enero de 1953, en el seno de una familia de trabajadores. Él comenta que si no hubiera existido una universidad pública, quizá no habría podido estudiar. Sus abuelos eran inmigrantes italianos y el nono no podía creer que alguien de su progenie estudiaría en la universidad. ¿Verdad que vas a ser doctor?, le dijo incrédulo. Estas posibilidades de desarrollo coinciden con la experiencia de muchos grandes de la medicina argentina y deben seguir iluminando nuestro camino futuro. El doctor Bottasso se graduó de médico el 13 de diciembre de 1977. Cito el dato exacto porque para los médicos ese día es como una nueva fecha de nacimiento. Cursó la carrera de doctorado y alcanzó el grado de doctor el 4 de abril de 1990 con una tesis calificada sobresaliente titulada Alteraciones de la respuesta inmune inducida por el Mycobacterium lepre en humanos y en la rata. Ya desde los albores de su carrera evidenció su interés por la inflamación y la inmunidad. Desde entonces desarrolló una profusa actividad docente en pre- y posgrado, así como simultáneas tareas de investigación en calidad de investigador principal o director de grupos con estudios experimentales en animales y en patología humana, principalmente con 4 enfermedades como modelos de inflamación aguda y crónica: lepra, tuberculosis, Chagas y virus de inmunodeficiencia humana. La inflamación, siempre la inflamación. En cuanto a la formación de recursos humanos, en investigación cabe citar la supervisión de becarios de la Escuela de Medicina del University College de la Universidad de Londres y la dirección de numerosos alumnos, tesistas y doctorandos en cursos en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. No voy a citar la cantidad porque la calidad de la tarea docente no puede ser reflejada con un frío número. Creo que es significativo, sin embargo, señalar que en la actualidad dirige 3 tesistas en la Facultad de Medicina, lo que refleja su actitud de promoción de la formación de jóvenes profesionales, generosa y sostenida a lo largo de muchos años. Son ellos, el doctorando Roberto Pardoy, que trabaja sobre factores pronósticos y características de pacientes con neutropenia y fiebre. El doctorando Juan Carlos Pendino, un análisis de la respuesta inmunoinflamatoria en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas. Y el doctorando Alejandro Costa-Gutta, morfofuncionalidad tímica y resultados de trasplante hepático en pacientes pediátricos sometidos a diferentes esquemas de inmunosupresión. La inflamación, siempre la inflamación. Presentó más de 150 trabajos en revistas científicas con referato e indexadas, solo 13 en Argentina y el resto en el exterior, mayoritariamente en Europa y los Estados Unidos. Dada su jerarquía académica, el doctor Oscar Bottasso desempeñó numerosos cargos de gestión, tales como investigador principal en el CONICET y Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, director del Instituto de Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario entre 1998 y 2014, integrante de la Comisión de Posgrado del Doctorado en Ciencias Biomédicas, miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, creación y dirección del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario en una función de doble ejecución entre la universidad y el CONICET. En lo personal, en lo humano, en lo que en definitiva más interesa, cabe señalar que el doctor Bottasso está casado con Amalia, su compañera de vida desde hace casi 40 años. Tiene 2 hijos, uno ingeniero y otro médico
patólogo, que le han dado 2 nietas. Hombre de profunda fe cristiana, el doctor Bottasso encarnó en su vida la frase del famoso catedrático de patología, antropólogo, filósofo, pintor y violinista José de Letamendi, que dijo que el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Cultivó la literatura y la música, desde el canto gregoriano hasta el minimalismo sacro del estonio Arvo Pärt, pasando por todos los movimientos musicales de Occidente como disciplinas complementarias de su formación humanística. Creo que esta resumida referencia a los numerosos antecedentes del doctor Bottasso explican la alegría que su incorporación depara a nuestra academia. Profesor doctor Oscar Adelmo Bottasso, en forma simbólica y a la distancia, entrego a usted el diploma que lo acredita como miembro correspondiente nacional. Felicitaciones. Bienvenido a su casa, que es la Academia Nacional de Medicina. Escuchamos con mucho interés su conferencia. Bienvenido nuevamente. Bueno, se supone que yo ahora debo hablar, ¿no? Así es. Entonces, la charla la voy a animar como siempre, pero esto me lo escribí porque no me puedo olvidar de lo medular. Solo quería decir que dentro de unos días se cumplen 50 años que salían la lista de los que habíamos aprobado el preuniversitario y nos podíamos anotar para cursar anatomía normal y histología, las 2 materias del primer año. Y aquí, en el mes de abril de 1971, el profesor titular de la primera cátedra de anatomía normal, el doctor Rodríguez Rosselli, nos daba la bienvenida a las 200 almas de jóvenes muchachos. Y recuerdo que cuando terminó su clase nos dijo: pues de ahora en más nunca estarán al día. Y bueno, me lo acordé. Bueno, esto es el discurso en el cual son todos los agradecimientos de ustedes, la universidad y la vida, y dice más o menos así. En primer lugar, deseo expresar mi gratitud al señor presidente doctor Antonio de los Santos y a los ilustres académicos por el honor conferido en formar parte de este organismo al que espero contribuir en la medida de todas mis posibilidades cada vez que me sea requerido. Este país que recibió a tantos inmigrantes esperanzados de construir un futuro mejor desde el trabajo y el esfuerzo constante, también hizo posible que sus descendientes tuvieran acceso a una educación pública, la cual cambió la perspectiva de las generaciones subsiguientes, entre las cuales me incluyo. La existencia de oportunidades y la aceptación de los desafíos son 2 ingredientes claves en el avance de una sociedad. El hacedor de todas las cosas ha querido que seamos familia, y como tal mi agradecimiento y mi apego para con los míos, aquellos desde donde uno proviene, y ese posterior núcleo de esposa, hijos y nietos, insustituible reducto de los amores más sentidos en esta vida. El reconocimiento es inmediatamente extensivo a la Universidad Nacional de Rosario, por todo lo que posibilitó hacia mi persona. Formación, apoyo, incorporación al claustro docente investigativo y esa rica interacción con los colegas de la facultad y los cuerpos colegiados como el Consejo de Investigaciones y la Comisión de Ética que expandieron mi óptica perceptiva. Algo que liga a las instituciones académicas es ese espacio donde cada uno es escuchado en sus argumentos, contribuciones, sugerencias o críticas. Prestar atención a las diferentes concepciones puede llevarnos incluso a relativizar nuestra propia visión
que sumado a una medulosa discusión derivará en un progresivo refinamiento de los posicionamientos. A la postre, los puntos de partida terminarán siendo distintos a los de llegada, y la adopción de decisiones está motivada por la fuerza de la mejor fundamentación. Larga vida, pues, a ese saludable espíritu deliberativo vital para apartarnos de las encerronas del embelezamiento. Por fuera de estas cuestiones, igualmente deseo poner de relieve el sostén continuo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, como también hacía la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, luego MINCIT, instituciones que en su conjunto nos facilitaron el otorgamiento de becas y soporte financiero para funcionamiento y equipamiento. Ello apuntaló el crecimiento y la formación de valiosos recursos humanos, el grueso de ellos incorporados al sistema dentro de nuestra universidad y otros desarrollando su actividad en el país o en el exterior. En un plano igualitario, mi permanente aprecio para todos los colaboradores del Instituto de Inmunología, como así también mi permanente a los condiscípulos del ámbito científico, con todos ellos he compartido preciados momentos de auténtica camaradería y sentida amistad. Y para el camino que aún pudiera aguardarme, llevo en mis alforjas aquel mensaje de San Pablo en su carta a Timoteo. En esto de pelear la buena batalla, concluir la carrera y mantenerme fiel. Familiares, cofrades y amigos, quienes desde la presencialidad o virtualidad son parte de esa tribu urbana que nos religa, muchísimas gracias por este acompañamiento. Cada uno de ustedes está siempre presente en mis recuerdos, lo cual no es otra cosa que volverlos a pasar. Yo ingresé al Instituto de Inmunología en 1980, o sea que fue en junio de 1980, unos 40 y pico de años. Lo que voy a comentar acá tiene que ver con un trabajo que más o menos arranca en 1998, pero obviamente tenía sus raíces en cosas previas y bueno, y tuvo que ver con algo que a mí siempre me intrigó, que fue la inflamación y sobre todo la inflamación crónica. En 1975 pude hacer un curso de inmunología y ahí quedé atrapado de la inmunología. Y después la manera de acercarse a eso era desde las enfermedades infecciosas. Nosotros este hospital habían derrumbado las salas de infecciosas y para trabajar en esa disciplina era el Carrasco, que es el hospital donde estuve más de 10 años. Y ahí empezamos en lepra y en tuberculosis. Y bueno, y arrancó este tipo de cosas en las cuales yo antes de meterme en tema quiero dejar bien sentado y en claro que este fue el trabajo conjunto y mancomunado de todas estas personas. Los que están a mi izquierda, no sé si se ve bien igual allá, son los del Instituto de Inmunología, el primer instituto y después el IDICER, los colaboradores de la Facultad de Medicina de Marburg, dos personas, una ya no está con nosotros ya, el Instituto Curie, gente de El Salvador Survirán de México, gente de la Academia Isabel e Irene, gente del IBIME y otra gente del Instituto Fiocruz de Río de Janeiro. De modo que es un trabajo, fue una alegría realmente todo esto a lo largo de todos esos años. Y por eso venía a colación este tema de auténtica camaradería. No voy a hablar demasiado de la inflamación porque esto es Robbins. Yo estudié por Robbins en 1973. Vaya a saber qué edición era.
rubores, dolores con calor, rubores, tumores con calores, dolores, pero después vino otra que la vamos a tomar al final, esa era la tetrada de Celso, pero bueno, todos sabíamos por el amigo don Rudolf von Virchow que era vasodilatación y migración, etcétera, etcétera. Y que inflamación viene del latín, que es inflamatio, en las llamas. ¿Está? Piensen ustedes que había gladiadores que se daban algunos, tropezaban con algunas espadas, y en fin, la gente se inflamaba, ¿no? Y bueno, eso pasó siempre. Pero bueno, respuesta fisiológica y protectora desarrollada por el tejido conectivo, esto es lo clásico, pero hay que empezar siempre desde lo clásico, como decían, cuando quieras una gran novedad, por favor, anda a leer a los clásicos. Aislar y neutralizar y remover la noxa, depurar, reparar o regenerar. Allá estoy viendo, ahora con este anteojo te veo, me parece que es Roxana, yo creería, porque hay barbijo, pero allá hay una gran avesada a estas historias, y acumulación de fluido y leucocitos en el espacio, migración, todo lo que nosotros sabemos. Pero bueno, el proceso inflamatorio puede ser generador de daño, no hay manera de eximirnos de esta cosa, ¿no? Es como esta aventura de Heracles, de un lado tiene la virtud y del otro lado tiene el vicio, en ese cuadro de Veronese, y bueno, finalmente Heracles dice, me voy a ir con la virtud, y lo bien que hizo. Pero bueno, así está la historia, los mecanismos funcionan para eso. Y entonces decimos, bueno, inflamación y sus posibles consecuencias. Lo subo así. Y bueno, cuando yo era estudiante de medicina, nosotros trabajamos esto, infección, protección. Y por ahí estoy hablando de 1973, y ya estaba la idea de la autoinmunidad y McFarland Burnett y todo eso, pero después vino todo esto, y después se incorporó todo esto que es de los 90 y un poco después, lo cual daba mucho trabajo para entender cómo había otra cosa que no era la inflamación para los gérmenes, y que alguna gente la llamó parainflamación y otros la llamaron metaflamación. Hay que ponerles nombres nuevos, pero felizmente ya no le ponemos apellidos, lo cual no es poco. Y bueno, después dijo, no, pero parece ser que en realidad la inflamación es el final, pero antes viene con un problema de afectación de la homeostasis o el estrés celular, la paraflamación o la metaflamación, y finalmente viene la inflamación, que es la que ustedes ven en la clínica, con el dolor, con lo que fuere, pero hay un camino mucho más ancestral. Bueno, que bien, siempre la cuestión se va complicando, hay una ley de Murphy que dice que si algo se puede complicar, no hay duda que ocurrirá, y en el momento más inoportuno. Pero bueno, y esto es la pérdida de la homeostasis, esto para poner en contexto. Pero bueno, la inflamación que hemos aprendido todos en la Facultad de Medicina tenía que ver con los gérmenes. ¿Y cómo nos enteramos de los gérmenes? Bueno, por receptores de reconocimiento de patrones, que los tenemos allí, que son de las bacterias, de los parásitos, de los virus. Ahora tenemos coronavirus, no nos vamos a meter con este señorito, pero bueno, sepan que ahí están las maneras de ver este tipo de cosas. Pero en 1992 había un señor que era el gran patrón, el patrón de la inmunología, que era Janeway, pero se le apareció una señora que le pisó los gallos, que era Polly Matzinger, y dijo, a mí me parece que la inflamación no solo es por lo que vemos de afuera, sino por algo que hay desde adentro. Y en aquel momento entonces dijeron, no, también hay estímulos endógenos para la inflamación. Después lo llamaron alarminas, y ahora se llaman patrones moleculares asociados al daño. Hay que ponerle nombre. Y bueno, o sea, ahí está todo esto, cómo se reconoce, lo que viene de afuera y lo que viene de adentro en esta fenomenal guerra. Bien. ¿Qué patrones moleculares no infecciosos? Aquí ya no tenemos que empezar a preocupar porque la gente habla de
de diabetes, de obesidad, de síndrome metabólico, de estrés, y bueno, tenemos patrones de nuestro núcleo y de nuestra mitocondria que se pueden poner malitos y hacen que nuestro sistema inmune se enoje. Tenemos patrones de alarminas del citosol, como el bendito ATP o la proteína S100 o la tiorredosina, o patrones intracelulares inducibles, las benditas Higgs-Shock. Si las tienen las bacterias, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? Si era buena para las bacterias, ¿cómo la vamos a perder? Ha existido la inversa, ¿no? Parece ser que el virus de esta inversa robó en algún momento el gen de la IL-10, que ese era nuestro. Pero dijo, esto a mí me sirve, y bueno, ahí fue a fastidiar a los linfocitos B. Patrones extracelulares, fragmentos de la matriz extracelular, y endógenos, los que están asociados a la vida que tenemos hoy, los cristales de colesterol, el ácido úrico, lipoproteínas oxidizadas. La gota en Italia no era muy frecuente porque eso se daba en la gente que comía carne, pero cuando vinieron a Argentina, acá la carne también la podían comer y después también tuvieron gota, y hoy sabemos que en la artritis y en el brote de gota, el ataque de gota, hay un gran componente endógeno. De una clasificación de la inflamación, y podríamos decir que es microbiana, la que estudiamos siempre, la que yo estudié en 1973. La autoinmune, que en 1973, ahí tenemos la autoinmune en 1973, nos decían, ojo que parece que hay enfermedades autoinmunes, ojo con el lúpus, y la artritis reumatoidea, los demás no sabíamos nada. La alérgica sí, pero después no, la metabólica, la física, obviamente, la constitutiva, que ahora está de moda, la autoinflamación, esta no nos vamos a meter, y las últimas degenerativas, el aging, el envejecimiento, ¿no? Todo eso es para tenerlo en cuenta. ¿Vos me lo avanzás, Pablo? Sí. Bien. ¿Pasó? No, tenés que darlo de eso, de ese modo. Bueno, en esto no me voy a detener tanto, pero es para ver cómo están aquí las señales que están en el cebado y en el segundo, y lo que se arma es una estructura que la llamamos inflamación, ¿no? Que en 1998 y en el 2000 era un elemento bastante teórico, y ustedes saben que epistemológicamente, primero hablamos teóricamente, Mendel habló de eso, no tenía ni la menor idea de lo que era, y tuvieron que pasar casi 100 años para que Watson y Crick dijeran, parece ser que tiene que ver algo con el ADN. De modo que inflamasoma fue una concepción teórica, pero en este momento lo tenemos bastante bien arrinconado, lo manejamos simplemente para que se entienda dónde estamos avanzando. Si vos me lo das fuerza, capaz que yo me lo doy me animo. Sí, pero no la queremos tocar en la máquina. Bien, y dame ahora sí, animame, dame todo lo que hay ahí. ¿Muestro? ¿Pantalla? Sí, no. Bájalo bien. Esto está animado, por eso. Sí. Bien. Entonces ahí tenemos la patogenicidad de la noxa, la respuesta, la severidad y los desenlaces. Y lo que a mí me interesa es inflamación crónica, porque pacientes de lepra, pacientes de tuberculosis, pacientes de Chagas, era el terreno en el cual yo me fui. Bien, muy bien, ¿verdad? No te hagas problema. Entonces, ¿y ahora? Santo Dios. ¿Es el cable? Yo he hecho eso muchas veces. Yo he arrancado cables acá. Bien, lo que quiero que les quede claro que cuando la inflamación se vuelve crónica y ya pasa a ser sistémica, acá el negocio es distinto. A esto hay que financiarlo. Esto es muy costoso, no es gratis. Entonces, para poder financiar esto, ya no es una cuestión propia del sistema inmune. Ahora tiene que entrar a tallar una reacción de demanda energética en el cual se tiene que meter el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Ya se extralimitaron las cosas. Entramos a un terreno donde hay que pagar. Si ustedes tuvieran que hacer un montaje de una respuesta inmune hoy, para este señorito maldito que está dando vuelta en la pandemia, y no tan fuerte, más o menos,
Y si, ¿cuánto vamos a gastar de energía? Bueno, hay que caminar más o menos 50 kilómetros. Ese es el gasto energético. Y si eso se perpetúa, estamos en problemas, en fenomenales problemas. Bueno, entonces, esto es simplemente cómo se financia, cuánto aportamos de kilocalorías. Y fíjense ustedes que el más demandante es el cerebro, una cosita de 1 kilito y pico, y que no siempre hace lo que debe, y sin embargo es un socio muy caro, pero el sistema inmune, cuando tiene que hacer un trabajo, compite casi de igual a igual con el sistema nervioso central. Y entonces, ¿cómo pagamos este tipo de cosas? Bueno, por la reacción de demanda energética y que involucra el sistema neuroendocrino. Entonces, en fisiología, que yo la cursé en 1972, me enseñaron 3 preguntas para que no me las olvidara nunca más. ¿Por qué? ¿Para qué y cómo? ¿Por qué? Porque la inflamación tiene muchas situaciones patológicas, de modo que hay que entenderla. ¿Para qué? Porque hay que mejorar el conocimiento fisiopatogénico, porque si no, no se puede intervenir sobre una enfermedad. ¿Y cómo se lo estudia? Por un enfoque descriptivo y un enfoque analítico. Esto lo aprendí en 1972, en el segundo cuatrimestre, cuando primero se cursaba química y física, y en el segundo, si uno aprobaba, trámite doloroso, cursaba fisiología. Bueno, y ahí estamos. Y entonces en el sistema neuroendocrino aparece este señor, ¿se acuerdan que estudiamos medicina mens sana in corpore sano? Bueno, fue un poeta latino, Juvenalis. Y él dijo, ¿quién custodia a los propios custodios? ¿Quiénes son los custodios? El sistema inmune. ¿Y al sistema inmune quién los custodia? Bueno, el sistema neuroendocrino. Está arriba diciendo, hay casi como un pantocrátor ahí arriba, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Pues bien, y ahí tenemos el eje hipotálamo pituitario adrenal, y de este lado tenemos el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, en el cual en este momento mucho no me puedo ocupar porque no es un público restringido de lo que tiene que ver con la disciplina propiamente dicha. Bien, y tenemos 2 hormonas fenomenales. Una es el cortisol y otra la de hidroepiandrosterona, las 2 producidas en la corteza adrenal. Una está en la reticular y otra está en la fasciculata. Y el cortisol ha posibilitado, acá veo clínicos. ¿Qué harían los clínicos si no hubiera cortisol? ¿Cuántas enfermedades? ¿Qué le diríamos a los pacientes? Esa droga mágica, no, en realidad ese producto mágico descubierto en 1948 y que después dio lugar a la cortisona, y después a la prednisona y la metilprednisolona y la triamcinolona y la betametasona y la dexametasona y la fluticasona, menos mal. ¿Por qué? Porque son los fenomenales antiinflamatorios, pero también hacen otras cosas sobre la respuesta inmune. Y del otro lado tenemos la de hidroepiandrosterona, que es un poco como el yin y el yang. Una antiinflama, pero bloquea respuesta inmune, y la otra antiinflama, pero trata de levantar y contrarrestar un poco lo que hace el cortisol. Bueno, yo trabajé en el Carrasco hasta 1991, y yo estaba en la sala de pacientes de lepra, pero también iba a la sala de mis amigos de tuberculosis, porque ese era el lugar. Y después me moví también en el provincial, y bueno, empezamos a hacer estudios en tuberculosis que tenían que ver con esta interacción inmunológica. No les voy a explicar la tuberculosis, solo que nosotros trabajamos en la del adulto, que es la tuberculosis secundaria, tenemos la de los niños, que es la primaria, y no nos ocupamos. Y que obviamente todo el mundo sabe que es una enfermedad que afecta primordialmente a los pulmones, en el caso de que es HIV negativo, y aquí no me voy a meter mucho más en esto. Y entonces dijimos, bueno, seguramente que el sistema neuroendocrino y el inmune conversan y hacen un trabajo conjunto. Y entonces, cuando no se sabe mucho de eso, hay que empezar a medir, que es lo que Bunge decía, son las investigaciones para ver. Y empezamos a ver que los pacientes tuberculosos tenían mucha respuesta inflamatoria, como los ven allá, y cuanto más se agravaban, más tenían. Que el cortisol subía un poco, pero no tanto, como lo ven ahí.
Y lo que sí se venía abajo en derrumbe era la de hidroepiandrosterona. Este estudio lo hicimos en pacientes varones, porque las pacientes tienen problemas con el ciclado por la misma tuberculosis. Entonces es muy complicado estudiar los ejes, y lo cual da una idea que también le pega al eje gonadal, no solamente al pituitario adrenal. Lo cual había una caída de la hidroepiandrosterona, y no estamos hablando de gente envejecida que cae por la vejez, no, eran jóvenes. ¿Y qué vimos a continuación de esto? Dijimos, bueno, si la DEA está caída, y hay que buscarle un mecanismo, porque para avanzar en la cuestión fisiopatogénica hay que encontrar, y aparte para publicar el paper tiene que haber una cuestión mecanística, si no el reviewer dice just descriptive, y entonces ¡pum! Y lo manda de vuelta, entonces uno tiene que poner el mecanismo. Y tomamos unas células adrenales, las cultivamos, ¿y qué le pusimos a las células? La sopita de las células de los pacientes. Y cuando le poníamos la sopita, las células adrenales empezaban a tener problemas para producir de hidroepiandrosterona. Vale decir que el producto de la respuesta inmune frena la producción de una hormona que es anabólica y vital en nuestro organismo. Entonces, una vez que uno dice, bueno, la sopita es la que lo frena, ¿y qué hay adentro de la sopita? Bueno, adentro de la sopita hay miles de cosas, pero hay que buscar las que estarían más involucradas. Y una que podía estar involucrada era el Transforming Growth Factor Beta, que aquí no nos vamos a meter mucho, pero van a ver ustedes, las columnas del segundo bloque de columnas son aquellas donde el sobrenadante de las células de los pacientes tuberculosos, cuando se neutraliza el transforming, las células adrenales recuperan la capacidad para producir. Lo cual es una prueba de concepto, que esa nos la enseñó un señor que se llamaba Claude Bernard Horner, debería quitarme el sombrero, que ahí estaba involucrado en esto. Vale decir que la respuesta inmune de los pacientes tuberculosos frena la producción de una hormona anabólica y que al no tenerla le favorece el catabolismo del paciente, amén de los efectos que tiene sobre la respuesta inmune. Bien, dijimos, ¿será solamente el eje pituitario? ¿Qué le pasará al gonadal? Entonces hay dos, no es tan complicado. Hay una hormona, la luteinizante, que es la que rige la producción de testosterona, que ustedes van a ver arriba, que está ahí aumentada en los tuberculosos. Pero la testosterona está caída. Entonces, si la luteinizante está aumentada y la testosterona está caída, el problema está en la gonada. O sea, la gonada recibe la señal, pero no lo puede producir. Bueno, este trabajo lo hicimos en colaboración con gente de México que tenía un arsenal de biopsias guardadas de necropsia de pacientes tuberculosos, y que fuimos a buscar los testículos de pacientes que no tenían tocamiento gonadal, tuberculosis que no tenía tocamiento gonadal, sino chocolate por la noticia. Y que vimos que estaban llenos de citoquinas, los tejidos del testículo, de citoquinas capaces de poder inhibir la producción de testosterona. La manera de probar eso, hay que ir a un sistema in vitro y que hay que poner células de Leydig que producen testosterona, y en ese cultivo poner citoquinas de esas que estaban aumentadas en los testículos de las necropsias. Y ven ustedes ahí que abajo es el control y que arriba son las células tratadas con las citoquinas. Evidentemente las citoquinas bloquean la producción de testosterona. O sea que el paciente tuberculoso tiene más cortisol, menos de hidroepiandrosterona y menos testosterona. Este muchacho encara el catabolismo de lleno y a su vez en desmedro de su propia respuesta inmune. Nada agradable. Bueno, este es un análisis discriminante para ver cómo se movían a los mediadores, que no, atento a la hora, no lo voy a explicar, pero es un trabajo que permite decir los puntos negros son los pacientes tuberculosos y los otros son los controles o los convivientes, y está claro que lo que medimos en el plasma separa esos dos universos con un nivel de efectividad más o menos del 92%. Pero cuando queríamos ver
¿quién era? Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. La medalla de oro, nosotros dijimos, ¿será alguna citoquina o alguna adipocitoquina? No, qué horrible. Fue el índice de masa corporal. ¿Ven? Hay que volver a la clínica, a lo de todos los días. Bien, entonces teníamos más o menos este esquema. ¿Qué tenían los tuberculosos? Aumento de cortisol, caída de dehidro, caída de testosterona. Los niveles de cortisol y DEA incluso frenaban la producción in vitro, que acá no lo puedo contar para no excederme, pero a su vez, como estos pacientes tienen anorexia, medimos 3 adipocitocina, leptina, adiponectina y grelina, y vimos que los pacientes tienen un patrón, como decir, comer, pero en realidad no tienen apetito, con lo cual el problema está en el hipotálamo, pero ya en un ser humano al hipotálamo no se puede llegar. En un ratón uno lo opera, se lo saca y mire qué hay, pero acá ahí hay una cuestión ética totalmente atendible y ahí, hasta ahí lo paramos. Bien, este desequilibrio hormonal también podría condicionar una involución química en gente joven. Una involución, que después lo vimos en el caso de la enfermedad de Chagas experimental, que era mucho más fácil estudiar. Cuando nosotros teníamos esta evidencia dijimos, bueno, pero esta es una enfermedad infecciosa crónica. ¿Habrá otros ejemplos? Y empezamos a buscar la literatura, y fíjense ustedes que leishmaniasis, lepra lepromatosa, tienen cosas parecidas. Quizá no tan florida como la tuberculosis, porque la tuberculosis es muy florida, sintomáticamente. Pero quiere decir que había un mecanismo que la inflamación crónica afecta la adrenal y lo lleva a un lugar donde ya no es nada conveniente. Después vamos a dar una idea interpretativa más adelante de por qué. Bueno, dijimos, ¿qué otras cosas tenemos nosotros? Bueno, cuando yo me incorporé en 1978 al Hospital Carrasco, me dieron para atender los pacientes chagásicos. Yo tenía 2 grandes amores en aquel momento, los pacientes de lepra y los pacientes chagásicos. Y bueno, después lo seguí viendo, pero dijimos, bueno, estudiemos algo parecido en pacientes chagásicos. Y aquí lo tuvimos en indeterminados, moderados y severos. ¿Y qué vimos? Algo muy parecido. Cuanto más severidad de la enfermedad, más inflamación, suben algunas antiinflamatorias, pero pasaba algo muy parecido a lo que habíamos visto en tuberculosis. Aquí pudimos hacer después otros segundos estudios donde vimos que los pacientes chagásicos y cuando están afectados, incluso podría haber algo compatible, ahí está un señor que comparte estas historias de Pablo, con un cuadro de insulinoresistencia y que después viéndolo en tuberculosis, hay otra gente que estudió y hay una insulinoresistencia. Y uno se lo pregunta, si la reacción de demanda energética requiere más energía para el sistema inmune, una de las maneras de asegurarlo es insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque las células inmunes, las glucosa, le entra por otro mecanismo, no utilizan la insulina. O sea que la célula inmune se asegura la glucosa, esto es mío, y allá ustedes. ¿Y quién paga el pato? El músculo y otro tejido, incluido la capucha. Bueno, y ahí nos fuimos al modelo experimental, porque decíamos, bueno, estamos dando vuelta alrededor, pero tenemos que ir de lleno a este lugar. Y entonces teníamos 2 cepas de ratones, la C57 y la VAL-C, y esto fue una historia que merecería ser contada aparte, pero por eso la resumo, porque aquí fueron, fíjense ustedes, hay trabajos que arrancan desde el 2002, pero los primeros trabajos, Ana, ¿dónde está? 1998, Ana. 1998. Y, ¿se acuerdan ustedes? Acá en Argentina este año pasó un poquitito algo raro en el verano, dice de Argentina. Me acuerdo que nosotros estábamos mandando el paper a publicar y mandándolo por ese correo rápido, con el dólar que se había ido a las nubes. Y bueno, encontramos que en realidad estos ratones que se mueren mucho más que aquellos no es por mayor parasitemia, es por una desregulación de la respuesta inmunoendocrina. Estos animales, cuando ven al parásito,
produce mucha más inflamación que antiinflamación. Y la respuesta de los glucocorticoides, que debería apagarlo, se da muy demorada. En lugar de darse en los primeros días de la infección, se da 15 días después. Y 15 días después, la inflamación lo quemó al ratón. Y cuando el glucocorticoide pica al punto de subir 42 veces los niveles basales, pensemos si nosotros, fíjense ustedes a lo que está adaptado un ratón. Un ratón es un ratón de verdad, es una rata de verdad. Sobrevive a cualquier cosa, sobrevive a niveles 40 veces aumentados de corticosterona. Nosotros no podríamos hacerlo. Tienen involución típica. O sea que ese cuadro de inflamación subaguda no llega a crónica porque se muere antes, lo lleva a la involución típica y a un derrumbe metabólico, que después lo vamos a mostrar un poquito más en detenimiento. ¿Y todo por qué? Porque con la demanda energética y la inflamación crónica que hay que desarrollar, hay que financiar el sistema inmune y hay que sacárselo a los otros. Esto se consigue con disciplina de resistencia, no hay otra salida. Y este es el costo en el que nos hunde la inflamación crónica. Obviamente que yo estoy hablando de tuberculosis, estoy hablando de Chagas experimental bien infectado. Esto no es en todos los casos así, pero es una cuestión a tener en cuenta, no es una cuestión baladí. De modo que si uno lo mira, después ya revisa la literatura, y entonces en las infecciones tiene que haber un nuevo set point metabólico, porque si no, no se puede trabajar. Pero la energía no es un recurso ilimitado, por lo cual, donde no se controla, el déficit metabólico termina complicando el cuadro, y una de las cosas que lo ilustra perfectamente hoy, que es esto, es COVID. COVID reproduce lo que se vino dando en la historia de las enfermedades infecciosas, ni más ni menos, solo que COVID es agudo. No es sobreagudo, pero es bien agudo. A subagudo no llega, a menos que sea el paciente que uno lo interna, lo ventila, bueno, pero eso ya tiene mucho que ver con una cuestión de intervención médica idiopática, pero lo tenemos que hacer. Entonces, si viene la inflamación crónica y tiene este problema metabólico, ¿qué cosas podrían ocurrirnos? No significa que nos van a ocurrir a todos, algunos. Este es un efecto. Quebrantamiento, anorexia, malnutrición, destrucción muscular, caquexia, resistencia, dislipidemia, adiposidad en otros casos, cambios de los ejes pituitario, adrenal y gonadal, alteración del sistema nervioso simpático, puede haber hasta hipertensión, anemia y osteopenia. No es que un tuberculoso y un enfermo de Chagas tenga todo esto. El tuberculoso tiene quebrantamiento, anorexia, resistencia insulínica, tiene anemia, le tengo mucha hambre a esto, ¿te parece ahí? Y otros pacientes tienen en otro lugar. Pero esto es la inflamación crónica. No me estoy refiriendo a la fibrosis, este es otro capítulo, ¿está? Eso lo ponemos aparte. ¿Y cómo se hace eso? Porque tenemos hormonas de almacenamiento y hormonas de gasto. ¿Y cuáles son las que predominan donde no necesitamos? La hormona de gasto, que es el cortisol, lamentablemente. Y nos caen las hormonas de almacenamiento, que en el caso de los andrógenos. De modo que este es un mecanismo donde el sistema inmune lo gatilla, pero después va tocando los otros sistemas que son muy integrados. Uno puede estudiar, uno tiene libros de inmunología, y tiene libros de endocrinología, y tiene libros de sistema nervioso central, pero el paciente lo tiene todo junto. No lo tiene. Entonces la mejor manera de entender es vaya a estudiar fisiología, y métaselo todo junto dentro de la cabeza, porque no lo tiene por separado. Bien, entonces dijimos, y si este quebrantamiento en que se hunde el paciente tuberculoso no le afectará a su vez su propia respuesta inmune, bueno, esa es una manera de estudiarlo que se hace por análisis multivariado, y lo que hicimos en este caso era, veamos cómo están las respuestas de los tuberculosos
y ustedes ven ahí que están alteradas en la proliferación, en la producción de citoquinas. Pero ahora, en lugar de hacer el análisis crudo, ajustemos por pérdida de masa corporal. Entonces, cuando ajustábamos para ver si al ajustar por pérdida de masa corporal quedaban o no las diferencias se iban. ¿Y eso qué significa? Que parte de la pobre respuesta que dan los tuberculosos es por la pérdida de peso. Es por la pérdida de peso. Entonces, dígame, ¿quién tiene la culpa de la pérdida de peso? Porque así como en la sala, cuando hay algo con el paciente, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿A qué se debe? Nosotros también tenemos que decir quién tiene la culpa de esto. Y vimos que en realidad la pérdida de masa corporal estaba relacionada con IL-6 en un análisis multivariado que daba. O sea, esto hay que ajustarlo para estar seguro que esa asociación es real. Y después fuimos a buscar la evidencia y después de ahí encontramos experimentos donde gente que le ponía los ratones IL-6 y veía que perdía peso. Bueno, eso fue un trabajo del 2009 que nos puso muy contentos porque dijimos, el paciente, por no aclarar la micobacteria, hace una inflamación crónica. Eso manda una demanda neuroendocrina, pero la demanda neuroendocrina le genera el estado de quebrantamiento, y el estado de quebrantamiento lo vuelve a hundir inmunológicamente. Si a esto no lo podemos tratar con una droga que le vaya por la cabeza al bacilo, de eso no sale nadie. O sea, o vivimos en el siglo XIX. La dama de las camelias. Bueno, Chopin no tuvo tuberculosis, eso es. Cruvelier, que fue el patólogo, cuando lo enterraron, le fue a decir a una sobrina de Chopin, le dijo, yo hice la necropsia, no tiene tuberculosis. Y dice, pero no, mi doctor. Bueno, déjelo. Y después, los cuentitos quedan anotados. Parece ser que era una familia que tenían una fibroquística no tan grave. Pero bueno, no vamos a hacer el DNA ahora. Bien. Y dijimos, ¿se puede hacer esto mismo en los ratones chagásicos que tienen la infección subaguda? Bueno, y lo mismo. Cae la glicemia. Y esto es la lipólisis. El animal hace una lipólisis masiva porque de ahí tiene que sacar energía para financiar algo que no los va a llevar a nada. Y solo él se embretó, porque no es porque no haga una buena respuesta, responden más. O sea, como dicen los chicos ahora, se pasa de mambo. Esto es algo que nos sorprendió enormemente. Y bueno, y también vimos que los tripanosomas se meten también en el tejido adiposo. Cuando queda poco de energía, lo poco que queda también lo quiero. Y entonces se infectan los adipocitos. Bueno, esto lo publicamos allá por el 2013. Y bueno, y ahora, ¿qué toqué? Ahora no toqué nada. ¿Ya volvió? Ah, bien. Y también vimos con el PPR gamma, que son otras historias. Ahí está bien. No, pero al final yo lo voy a aprender, quédate tranquilo. Y también el PPR gamma, que tiene que ver con el metabolismo de los adipocitos. Y ahora sí vengo a Fungiolesa, porque se dice que lo hizo Galeno, pero otros dicen que podría haber sido Sydenham o Rudolf Virchow. Y Fungiolesa se dice que es pérdida o trastorno de la función. Bueno, cuando uno tiene una inflamación aguda, como la que habrán tenido los gladiadores, seguro que tenían pérdida de la función. Pero en esta inflamación crónica que nos toca a nosotros, es alteración de la función. Esto es enteramente fisiopatológico. Aquí hay una función alterada. De modo que es un concepto para retomar, y uno dice, ¿qué concepto sabio, no? ¿Qué concepto sabio? Haberlo pensado, bueno, si fue Galeno es del 120 después de Cristo, y si es de Sydenham, ya estamos en el 17 y el 18, y Virchow, mi grande capo, acá nomás, a la vuelta del siglo XIX. Pero bueno, gente que lo pensó bien. Y ahora tengo que trepar a la teoría. Cuando uno tiene un experimento y tiene datos, son los datos.
Pero después hay que teorizar y las teorías se construyen a la luz de lo que uno sabe o de las ideas que tiene. Entonces, vamos a tratar de darle un sentido. Aristóteles decía que había 4 causas: la formal, la material, y él hablaba de la gran causa, la teleológica, que no es de la ciencia. Pero yo ahora, si ustedes me lo permiten, si me disculpan la licencia, como hubiera dicho Gianni Schicchi en la ópera de Puccini, yo voy a intentar hacer una teoría. Y seguro que fuimos seleccionados para la reproducción, la fuerza muscular, la defensa contra las infecciones agudas, metabolismo y actividades de relevancia. O sea, tenemos una historia desde el Australopithecus a nosotros de unos 3 millones de años, el sistema inmune adaptativo 70 millones de años y el innato 400 millones de años. ¿Cómo hago? A ver, hacer un pase mágico. Bien. Los genes relevantes para las enfermedades inflamatorias crónicas no se deben haber seleccionado porque nadie vivía. O sea, la inflamación aguda en aquel oscuro paleolítico se lo llevaba. Tuvo que haber algo de sociabilización, tuvo que haber algo humanitario entre nosotros para que aquel que no podía ir a cazar, alguien le acercara algo con que comer. Y nos fuimos un poco civilizando y la gente empezó a durar un poquito más. Y ahí pueden haber aparecido, pero cuando todo esto apareció, ni hablar de la revolución de la agricultura que tiene 10.000 años antes de Cristo, esto es una estampida. Cuando todo eso apareció, probablemente ya no hay mecanismo de ajuste, porque lo que tenemos, este cambio de 10.000 años, pongámosle 20.000 o 30.000, para la evolución no es nada. Entonces, en la cronicidad, es probable que lo hagamos todo mal, o no tan bien, porque no lo tenemos aprendido, porque no hemos evolucionado. Con lo cual, tenemos que prestarle mucha atención a la inflamación crónica, no ya de estas enfermedades que a mí me apasionaron, sino las otras crónicas, por todos los DAMS que les mostré al principio, y la metaflamación y la paraflamación, porque evidentemente si no lo sabemos contrarrestar y regular, el pato de la boda es el metabolismo. No hay una selección de redes homeostáticas para estas cuestiones crónicas. Entonces, cuando Magritte era realmente una persona disruptiva, belga, ¿no? Que vivió bastante en Francia. Magritte tiene aquel cuadro. ¿Qué investigador no querría en su estudio reproducir la realidad casi tal cual como es? A no ser por aquel pedacito del bastidor, uno podría confundir el cuadro con la realidad. Ma quello non è mica possibile. Y lo que tenemos es esto. Con los datos hay que trepar a las teorías y hay que inferir. Hay que tener cuidado. Lo más probable, este señor debe haber visto tantas veces que ese pájaro pone huevos como estos, pero ojo que puede ser un lagarto, ¿eh? Pero esto es lo que tenemos. Y no es poco, y es lo mejor que tenemos para poder guiarnos en la vida con las inferencias y el razonamiento inductivo, que mucho tiene que ver con la teorización, solo que hay que tener cuidado con lo inferencial. Y entonces ahora sí, yo digo, ¿conoceremos la realidad? Bueno, conocemos la realidad recortada de lo que estudiamos. Mirar selectivamente y desarrollar una hipótesis excluye buena parte de la realidad. Y sí, porque uno recorta, no
A nosotros si nos cortamos no nos sale kriptonita, nos sale sangre, ni tampoco el licor. La realidad se restringe a lo que medimos y el objeto aislado no es lo mismo que el objeto en su contexto. Todo mientras uno sea consciente de esto no hay ningún problema. Este es algo que nos ocurre a todos. Y a menos que miramos ese universo todo el tiempo, y esto es muy popperiano, y de todas las maneras hay un elemento de ficción en nuestro análisis. ¿Es útil eso? Y eso depende de nosotros. Depende de cómo lo vemos, de cómo lo interpretamos, de cómo miramos el contexto, y lo que yo agradezco en mi vida es que al lado de una mesada de laboratorio donde estaban mis colegas, yo en la mañana veía pacientes y entonces podía hacer esas dos lecturas y decir, bueno, esto que yo veo acá me sirve para explicar lo otro, y a lo mejor eso me ayudó para ir por el medio. Para ir por el medio y mirar siempre los dos costados, ese medio que según Aristóteles es donde queda el pedacito más virtuoso. Y bueno, con esto creo que hemos terminado y muchas gracias.